Estamos saludando ya en esta mesa de trabajo al señor doctor Luis Calero y al economista Jorge Pareja Cucalón, a quienes les queremos pedir, como siempre, esta emisora, este medio de comunicación recurre para reflexionar, aclarar, intentar entender el tema del mundo petrolero, pero eh, unas reacciones al principio, yo le diría al señor doctor Luis Calero, este proyecto con impuestos y atado al cambio de la matriz productiva, ¿tiene un mensaje bueno para el mundo petrolero o no? Porque además de eso ya estamos viendo que se va a entregar el Auca, Sacha y que además vamos a explotar el Yasuní. Entonces, parecería que aquí va a venir unas inversiones en virtud de este proyecto también, con unos montos específicos. Una lectura así global de esto, señor doctor, bienvenido. Gracias por la invitación, un saludo a los oyentes y un gusto conversar con Jorge Pareja. A ver, yo creo que el mensaje sería último día de lo mismo y primero de lo mismo, porque en materia petrolera hemos visto el último contrato para el campo Auca, y para el cual tuvieron que hacerse aclaraciones e inclusive modificaciones reglamentarias en materia tributaria a efectos de viabilizar ese contrato. Claro. Entonces, cualquier contratista en materia petrolera va a decir, bueno, no importa lo que esté este momento, si luego... Sí, se puede poner en el contrato o incluso mandar a modificar la ley, como dirían así. Ese es lo primero. O sea, me parece que no tiene ninguna trascendencia, a más de que a la vista no he escuchado, no he percibido unas licitaciones muy serias y definitivas sobre nuevos bloques. Entiendo que en algún momento se pensará o se pretenderá relanzar la ronda suroriente, que definitivamente fracasó, pero que los elementos que configuraron el fracaso no estaban precisamente por el lado tributario. Entonces, yo creo en lo personal que no tiene ninguna trascendencia, tanto más que la prensa está anunciando que, entiendo, el día de hoy se van a celebrar 9 contratos, se van a cerrar 9 renegociaciones de tantos contratos y que están pendientes unos para los próximos días. Si es de aquellos contratos que ya se celebraron en 2014, algunos de ellos ya han tenido una que otra revisión. Es decir, que no tiene ningún impacto, que las compañías están renegociando, están estableciendo nuevas condiciones, entiendo, adaptándose a la realidad, y respecto a lo cual podríamos hacer un comentario luego. Por favor. ¿No es cierto? ¿Y usted tiene esta misma visión un poco pesimista o si hay algún artículo del proyecto de ley o de la propuesta esta ya del Yasuní y todo esta renegociación de los contratos? ¿Le visualiza usted, señor economista Jorge Pareja? Bienvenido. Es difícil. Buenos días a usted y a todos los escuchas. Mire, es muy difícil ser optimista en materia petrolera aquí en el país hoy día, ¿no? Mire usted que voy a citar, creo que es una cita de Porfirio Díaz, expresidente de México, que decía: en México no hay cosas buenas ni malas, sino todo lo contrario. Aquí la política petrolera de 9 años no ha existido y estamos sufriendo las consecuencias hoy día. Por ejemplo, mire usted que no se han encontrado reservas nuevas. Pero se ha mantenido la producción, le podrían decir. Se ha mantenido la producción, pero no hay reservas nuevas. Hay una norma petrolera que dice que por cada barril que usted produce debe encontrar por lo menos un barril de reservas recuperables nuevas. Eso no se ha logrado. Se ha logrado mantener la producción gracias a la explotación de campos como el de Auca, Sacha, etcétera, etcétera. Por otro lado, pues este contrato de Schlumberger, que hubo que ir por chaquiñanes legales para poder firmarlo, y hay también la posibilidad, pues se dice, del contrato del campo Napo, de Sacha, con la empresa Halliburton. Ahí parece porque noticias no hay, que el problema está en varios aspectos, y uno de ellos es de que Venezuela, que es el socio pasivo, muy pasivo, aparte de un cuadro de Chávez que mandaron alguna vez para una reunión, no han aportado nada más,
pide 420 millones de dólares de indemnización para poder vender sus 30%. Pero aparte de esto, mire, no hay una política certera. Fíjese usted que ITT, que usted mencionó, ITT iniciaron la perforación la semana pasada. Ese es un crudo de 14 grados API, con una enorme producción de agua, como es lo normal en campos de crudos pesados. Hay manera de sacarlo de ahí, sin necesidad de hacer el producto de crudos pesados o algo así, mediante sacarlo con líquidos, con todo, e ir a... Pero tiene un costo alto. Ir a sacar esa agua en un campo cercano. Eso es posible. Es caro. Ahora, ¿qué costo tiene eso? No sabemos. Sirve para para embaucarnos en eso. Dicen que 40 y pico de dólares el barril es el mínimo de costo que habría ahí. Pero aparte de eso, mire, una vez depurado el crudo, que se saque el agua de yacimiento, etcétera, etcétera, hay que bombearlo y mezclarlo en el oleoducto, ya sea el OCP o el SOTE. Si usted mezcla crudo de 14 grados API en crudo de 18, va a bajar la calidad del 18 o 20. Claro. Si usted mezcla crudo de 14 en el oleoducto de SOTE, va a bajar de 24 grados más o menos, va a bajar a 20 o yo no sé. Es decir, vamos a bajar la calidad del crudo ecuatoriano de exportación eventualmente. Alguien diría, ¿se pueden bachear el crudo de 14 grados? No, no se puede. El crudo de 14 grados es tan denso que no fluye. Entonces habría que poner cantidades enormes de reductores de fricción o calentar los tubos, en fin. Esa explotación de ITT no tiene sentido técnico. Si fuera un crudo más liviano, quizás. Por otro lado, vamos el 17 de agosto a pedir la congelación de producción. Y al mismo tiempo anunciamos que vamos a producir X cantidad de ITT. Entonces, como que no hay coherencia entre la declaración, o como decía Camoes, ¿no? Cuánta distancia entre la intención y el gesto, ¿no? Claro. Es decir, hay una serie de cosas que no hacen sentido. Aparte de eso, como la producción petrolera se mantiene estática, en lo que tenía hasta el año 2006, el precio ha bajado considerablemente. Personalmente, espero equivocarme, no veo razones para ver un precio sustancialmente mayor que más 40, alto. 50 dólares. Hay que ver qué pasa, pero 40, 45 dólares para el marcador. Sí, vamos a seguir con alrededor de 30 y pico para el nuestro, en el mejor de los casos. Y fíjese usted que el año 2014, en esta misma radio, me parece que fue, varias personas advertimos de la baja del precio del crudo, que iba a bajar el crudo y dramáticamente. Es decir, el gobierno hubiera tenido tiempo más que de sobra para tomar medidas económicas, tributarias, de austeridad, etcétera, de la segunda mitad del 14, el 15 y lo que va del 16. Sin embargo, la única solución que se ha visto desde el punto de vista de gobierno es incrementar los impuestos, pero no tocar la estructura de este organismo estatal que nos ahoga. Seguimos teniendo el Ministerio de Buen Vivir, que este paso va a ser el Ministerio de Mal Vivir, ¿no? Seguimos teniendo una Comisión Espacial Ecuatoriana, no sé para qué será, para vigilar los satélites chinos, no sé. Seguimos teniendo una Comisión de Comunicación Intergeneracional. Esta me interesa mucho porque como soy de la tercera edad, espero acudir a esta comisión para que me defiendan un poco frente a la subida de impuestos que van a ser para los viejos, ¿no? Es decir, no hay, hablando en serio, no hay ninguna visión de cambio de una estructura estatal fosilizada, obesa y metastásica. Preocupa. Doctor Calero, con esa empresa es la que hay que reformar los contratos. Usted decía, conversemos sobre eso. Yo le diría, ¿usted cree que va a ser más dramático esta renegociación? ¿O ve que las empresas también que estarán pensando en su bienestar también, pero también una relación equitativa? ¿Cómo analiza usted esto, los contratos? Sí, mire que escuchaba cuando venía para acá, una entrevista anterior con los economistas Pachano y Albornoz, y reprodujeron aquí una parte de la intervención del presidente de la República del día sábado.
Me habría gustado escucharlo antes para poder hacer alguna investigación, pero así, grosso modo, le escuchaba que el país ha ahorrado más de 7.000 millones en renegociación de contratos. En renegociación de contratos, sí, 7.000 millones. No le escuché que dijo que el país ha ganado, sino que ha ahorrado. No sé en qué consista ese ahorro, pero de lo que estamos viendo, el propio gobierno, las autoridades de gobierno y el propio presidente han manifestado que desde el año pasado el presupuesto del Estado recibe 0 de ingresos petroleros. Entonces, caramba, ¿cómo es que estos hemos ganado? contratos tan bien renegociados producen 0. Y yo diría, no es que producen 0, sino que están produciendo en muchos casos problemas de liquidez y están produciendo pérdidas, porque existen cientos de millones, en algunos casos se habla de miles de millones de deudas a las empresas petroleras. Los ingresos no alcanzan para pagar ni la tarifa. Y lo que no se pague en este momento se va acumulando, de tal manera que una recuperación de los precios del petróleo para nosotros será diferida, porque mientras se recuperen tendremos que ir pagando los saldos que vamos adeudando desde el año pasado. ¿Sí? Entonces no sé dónde está, me gustaría ciertamente saber pero capaz dónde está que el ese señor ahorro. presidente dice que con esa renegociación hemos recuperado a unos 7.200 millones adicionales a lo que nos habría tocado con los anteriores. Tampoco le suman eso. No, las sumas no dan en absoluto, no dan en absoluto. Primero habría que establecer con qué se compara. Ya. Si nosotros comparamos con la situación anterior, vamos a tener que existían unos contratos de participación, efectivamente con una relación 20-80, 25-75 en cuanto a repartirse producción, pero con una ley del año 2006, la ley 42-2006, que disponía que al menos el 50% de los ingresos extraordinarios son para el Estado. Sí. Entonces, a esa participación de 20, de 25%, había que sumarle el 50% de la diferencia entre el precio del petróleo a la fecha de contratación y el precio del petróleo a la fecha de la liquidación correspondiente. De tal manera que sí, cuando el petróleo estuvo en $100 y alguna empresa celebró un contrato cuando el petróleo estaba a $20, hay una diferencia de 80. Al menos el 50%, que serían 40, eran para el Estado. Ley que estaba vigente desde el año 2006. Entonces habría que tomar, en consideración todos esos elementos para poder hacer la comparación. Habría que tomar en cuenta cuánto más de superficie de campos petroleros fueron entregados a las compañías en la renegociación de los contratos. Habría que considerar la ampliación de plazos que fueron de 6, 8 y 10 años. Que sí hubo variaciones en esos términos de los contratos. Pero yo creo que en sentido negativo para el país. Ya. Definitivamente que sí, definitivamente que sí. Entonces, de todas maneras, era interesante porque escuchaba que el presidente ordenaba que le presenten anualizadas las... Unos cuadros que presenten los resultados. Claro, habría que ver 2014, 2015, cómo nos ha ido, cómo le ha ido al presupuesto del Estado. Habría que ver cuánto efectivamente las compañías petroleras invirtieron de lo que se comprometieron. Porque esta renegociación, si ha existido posibilidad de renegociar e ir a la baja en la tarifa, hay solamente dos posibilidades. O reduzco inversiones, porque en la tarifa hay una parte para amortizar las inversiones comprometidas, o reduzco inversiones y con lo cual reduzco la tarifa, o reduzco el margen de utilidad de la compañía. Y una reducción del margen de utilidad de la compañía. Pero capaz que estaban me dicen ganando que mucho. me dicen que no necesariamente fueron renegociados los contratos en los mejores términos para el Estado ecuatoriano. O sea que habría que ahí sí hacer un equilibrio de los ingresos y egresos que hubo en virtud de eso. Definitivamente que sí. Definitivamente. Economista Pareja, esta revisión, ¿se la puede hacer como una auditoría? Uno dice, renegociaron, sí ingresó más plata. ¿Qué más quieren? Bueno, sí, se puede, pero depende qué datos le den a uno. Ya. Recordemos que en los últimos 9 años, la información disponible para el ciudadano ecuatoriano respecto de problemas fiscales, petroleros, etcétera, ha sido reducida casi al mínimo, de manera que
hay que ver de dónde vienen los datos. A mí me gustaría añadir al análisis que hizo Luis lo siguiente. Los contratos famosos renegociados se renegociaron en un momento en que el precio era alto. Y se fijaron tarifas que eran pues totalmente subjetivas, ¿no? $40 en casos, $45. Y se eliminó el sistema o la idea del porcentaje que había primado pues no solamente aquí sino en todo el mundo, con la idea de que el precio iba a ser eternamente alto, lo cual ya suponía una inocencia pues infantil, porque el ciclo del precio del petróleo va variando en 6, 7 años, son ciclos que suceden. Pero economista Pareja, los que llegaron a petróleos con el gobierno hace 9 años, no es que era por primera vez que llegaban ni eran ingenuos, muchos de ellos ya habían estado ahí. Tenga usted la certeza que compañías que renegociaron quedaron extremadamente felices después de la renegociación. Recuerde usted que se nos anunció que iban a invertir 1.230, me parece, millones de dólares, ¿no? En nueva actividad petrolera. Y al poco tiempo salió una aclaración, una entrevista al presidente o gerente local de Repsol, en que decía que no, que un ratito, espérense un momento, lo que vamos a gastar es el mantenimiento en campo, no nuevas inversiones. Y si realmente 1.230 millones en 5, 6, 7 campos, en 20 años no es nada. Usted tiene que cambiar tuberías, tiene que reacondicionar pozos, etcétera. No era inversión nueva. Era lo normal el mantenimiento de campo, es decir, no ha habido inversión nueva. Después la participación del Estado. Luis, que es abogado y ilustre además de eso, no solamente como abogado, sino como persona, me confirmará. En tiempo de los incas, o previo a los incas, lo que estaba debajo del suelo o encima del suelo pertenecía a los señores del Incario. Después vino la corona española, y ahí había la regalía, es decir, todo lo que estaba debajo del suelo era del rey, ¿no? Después viene el Código Napoleónico adoptado por Andrés Bello en la República, y todo lo que está debajo del suelo es de la República. Y nada lo ha cambiado, a diferencia del derecho constitucional inglés, que usted es dueño de lo que encuentra. Entonces nos vendieron esa renegociación de contratos con la idea de que por fin el petróleo es nuestro. Por Dios, nunca ha dejado de serlo. Con el cacique Tomalá en 1500 y pico explotaba crudo de Santa Elena, y era para el rey de España, para la corona. Es decir, no hay nada nuevo en cuanto a la participación de Estado. Se puede negociar, como bien mencionaba Luis, el porcentaje X, Y o Z para el Estado en términos normales, y siempre ha sido así. O sea que ustedes no encontrarían que esta renegociación nos ayudó a recuperar el petróleo para los ecuatorianos en el 99%, como se dice, solo apenas un 1%. Creo yo que fue todo lo contrario. Yo creo que llevaron más. Se llevaron entre comillas, digo, no ganaron más. Yo creo que fue negativo para el país, totalmente negativo. No sé quién inventó esto, no sé de dónde salió esta idea, pero totalmente negativa para el país. Tanto es así que, mire, como decía Luis, cifras que sacamos de la prensa, se le deben cientos de millones de dólares a las compañías petroleras por la tarifa famosa. Y no solamente eso, sino que el suroriente, que fracasó rotundamente, curiosamente se aplican también tarifas, o se intentó aplicar tarifas al sistema de nuevas compañías que iban a explorar. Y eso, Monteverde, nos dicen que vamos a dejar de consumir gases, sin embargo... Dice el señor presidente que nos preocupamos, perdón la interrupción, de los 1.200 millones del Aromo y no de los otros 1.200 que han potencializado la refinería de Esmeraldas. Mire, supóngase que el hecho de que yo me gaste en una corbata de lujo francesa $100 no justifica que me vaya a comer $100 en maní, pues, ¿no? No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Votamos 1.200 millones de dólares en el Aromo. Están ahí votados. En el sector Monteverde, la famosa planta de recepción para gas licuado, por un lado nos convencen de que hay que dejar de consumir LPG. Y por otro lado, sobregastamos, porque el mismo presidente lo dijo, y llegamos a una cifra de 750 millones para una planta que se supone que no va a ser utilizada, por teoría, de la famosa
el cambio de la matriz productiva. El cambio del santo grial de la matriz productiva. Hacemos una planta en Bajo Alto, en la provincia del Oro, que está hundiéndose y hay que refaccionarla entera. Hacemos una serie de gastos que suman miles de millones de dólares frente a contratos mal negociados, ¿no? Es decir, el país en el sector petrolero, que podría haber tenido no un auge, porque no somos un país petrolero importante, podríamos haber generado suficientes recursos, han dispendiado esos recursos petroleros en temas petroleros que no rinden absolutamente nada. Por eso decía yo, la política petrolera de este régimen es no existente. Es una política petrolera de reacciones viscerales a problemas inmediatos, pero no hay una visión a largo plazo de política petrolera. Doctor Calero, ¿cómo replantear esto? ¿Será bueno que se renegocie ahora en estas condiciones y los planteamientos hacia las nuevas propuestas de AUCA, Sacha, el ITT? ¿Cómo encaminamos y ayudamos a reflexionar en la línea de hacer o de crear esta política petrolera que nos dice el economista Pareja? A ver, mire, primero una precisión de la operación. Mientras en el contrato de participación las partes acuerdan una porción, 20%, 30% para el Estado, 70% para la compañía. Y la compañía con ese 70% cubre las inversiones, la operación y la utilidad que le corresponde. Pero en el punto de fiscalización, es decir, el petróleo se extrae de los pozos, va a unos sitios donde tiene que contabilizarse oficialmente, ¿no es cierto? Separado del agua, separado algunos elementos que vienen en el fluido. Entonces se contabiliza cuál es la producción. Y desde ahí cada parte se hace cargo de su porción en función del contrato de participación. Pero hasta llegar al punto de fiscalización, el petróleo es ecuatoriano. El petróleo es ecuatoriano en el contrato de participación. ¿Qué sucede en el contrato de prestación de servicios que celebró el ingeniero Pérez Cordero y que están vigentes en este momento? Que en el punto de fiscalización, que las partes acuerdan no repartirse petróleo en volumen, un porcentaje del petróleo producido, sino que el Estado ecuatoriano le paga a la compañía X valor, reembolsándole las inversiones, reembolsándole la operación y reconociéndole una utilidad. Es decir, el Estado asume todo el petróleo, lo transporta, lo vende y de la venta paga a la compañía. ¿Sí? O sea, ya no hay ese compromiso conjunto. No hay el compromiso conjunto a partir del punto de fiscalización. Entonces el Estado asume el riesgo del transporte. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la única diferencia con los contratos de Pérez Cordero? Que antes el pago se hacía vía reembolsos. Las compañías presentaban sus facturas por inversiones, por operación, y el Estado tenía que reembolsar. Ahora se dijo, no, hagamos vía tarifa fija. Entonces les reembolsamos una tarifa fija. Entonces, lo que se ha modificado es la forma de pago. Sí, antes eran reembolsos abiertos y ahora se trata de una tarifa fija. Bien, entonces esa es la diferencia entre lo uno. Y en el caso de la tarifa fija estamos viendo la desgracia de que el Estado ha asumido el riesgo del precio del petróleo. Porque qué bien cuando el precio del petróleo estuvo en $100 y tenía una tarifa de 40, entonces teóricamente me quedaban 60. Pero ahora que el petróleo está en $20, en $30 y tengo la misma tarifa de 40, ¡ah, caramba! Me corresponde asumir. ¿Sí? Eso inclusive para mí es inconstitucional, porque a la compañía en la tarifa se le está garantizando una rentabilidad al ser una tarifa fija. Aparte de que se le ha permitido amortizar anticipadamente inversiones no realizadas todavía. Es decir, un sinnúmero de peros en este asunto. Bien, soluciones para el problema. Cuando recién comenzamos a discutir los temas, los efectos de la caída de los precios internacionales del petróleo, habíamos señalado que una de las pocas alternativas que le corresponde al Estado es precisamente utilizar, decía yo, la cláusula de fuerza mayor, porque es una circunstancia de fuerza mayor, porque la fuerza mayor no puede ser solamente invocada por la empresa. El Estado, en este caso, cuando asumió este riesgo del precio del petróleo, puede, por estas circunstancias extraordinarias, fuera de su alcance, fuera de su capacidad de gestión, una circunstancia de fuerza mayor, y en función de eso renegociar contratos, difiriendo inversiones, lo cual reduce obviamente la tarifa, por un lado. Por otro lado,
reduciendo la participación, la utilidad de la compañía, que entiendo es lo que se está haciendo. Es decir, por esa vía habíamos planteado hace unos meses una posible solución para esto, porque lo otro es no producir. Claro, y eso tampoco es... Ahí baja la producción, tiene todas otras y con implicaciones. todos los compromisos y los créditos atados a producción petrolera, etcétera, los millonarios créditos. El remedio peor que la enfermedad. Más sí creo que a futuro tendrá que haber una solución y que yo no he escuchado todavía de los candidatos, precandidatos, de los distintos sectores, de los bloques políticos, no he escuchado absolutamente nada. Como por ejemplo decir que este tipo de contratos simulados, por ejemplo, préstamos dentro de un contrato de servicios, por ejemplo, que en el caso de que fueran gobierno, ¿qué van a hacer con eso? Claro. ¿Reconocen o no reconocen? ¿Reconocerán o no reconocerán? Es decir, bueno, debería existir un pronunciamiento. Hubo alguien que dijo, tengan cuidado con eso, pero no más. Pero deberían ir un poquito más, inteligenciarse de lo que se está haciendo, de lo que está sucediendo y los problemas que van a tener a futuro quien asuma a partir del 2017 las riendas del país. Economista Pareja, con usted concluimos. ¿Qué entonces hay que tener cuidado ya? Bueno, no solamente en los contratos son parte muy importante de la política petrolera. Las ideas de Luis son válidas, regresar a un tipo de contrato que garantice al gobierno un ingreso proporcional, justo, pero también hay que revisar la política petrolera de comercialización, de refinación. Fíjate en refinación, por ejemplo, es un tema que la gente no habla de eso. La capacidad de refinación del país son 174,000 barriles diarios, más o menos. Y estamos importando 200 y pico mil barriles, estamos consumiendo, 200 y pico mil barriles diarios de productos. Si tenemos un déficit de producción de refinados, que vale alrededor en 6-7 años 18 a 20 mil millones de dólares. Podría importar eso. ¿Qué estamos haciendo en política petrolera para rebajar ese gasto? Tenemos un parque automotor grande. ¿Qué más podemos hacer para reducir ese consumo? El diésel sigue subsidiado, la gasolina ya más o menos, porque por precio forzado. Diésel no. Entonces, ¿qué planes hay? ¿Qué se ve aparte del santo grial que le llamo yo de la matriz productiva? ¿Qué más? Vamos a poner paneles solares, vamos a hacer energías renovables tipo geotérmicas, eólicas. ¿Cómo vamos a financiar 18 a 20 mil millones de dólares en los próximos 6-7 años? Y digo 6-7 años porque si empezáramos a hacer hoy día una refinería nueva, serían 6-7 años hasta que se termine. Entonces, son preguntas básicas en política petrolera. Los contratos, perfecto, ahí tenemos un problema. Refinación, otro problema. Es decir, hay muchos problemas sin resolver que están en el aire y que requieren una mano que investigue, que vea y que tome medidas. El próximo presidente de la República, quien quiera que sea, digo yo en tono de broma a varios amigos, tiene que ser necesariamente masoquista. Porque va a tener que tomar tal cantidad de medidas fuertes para... Y no por los mazazos que va a tener que dar, sino por lo que él mismo va a sufrir. ¿Sí? Exacto, por eso. Va a ser muy difícil la política, poder rehacer al país. Va a ser tremendamente complicado. Queda pendiente entonces 3 o 4 temas adicionales a lo de los contratos que no hemos topado y a los que les comprometemos como siempre para seguir conversando sobre esto. Muchas gracias por venir. Nos estamos encontrando el día de mañana.